Los recuerdos que yo tengo con mis hermanos son únicos, imborrables. Van a perdurar por mí de por vida, no solo en una foto, sino en mi memoria, en mi corazón y en mi vida. La violencia institucional es una nominación, primero que nada, es una nominación que intenta encerrar y circunscribir un fenómeno que tiene que ver con la violencia de Estado en democracia. Cuando uno aborda esa nominación y la asume, está asumiendo una nominación problemática que necesariamente implica prácticas muy diversas que hacen dificultoso justamente el trabajo de una definición cerrada. Las violencias que más se viven en los barrios de Rosario es la violencia que sufren los pibes y las pibas de parte de las fuerzas de seguridad, de la policía, de gendarmería, de prefectura, que los paran, los revisan, los golpean, les hacen comer un porro, por ejemplo, o les hacen cantar el himno nacional o les hacen hacer gimnasia, cosa que no tienen que hacer. Tiene que ver con la participación de agentes del Estado, tiene que ver con ciertas prácticas puntuales, que pueden ser torturas, el encierro involuntario o el asesinato directamente, y tiene que ver también con momentos en los cuales las víctimas están en algún contexto de, podríamos decir, de falta de autonomía, ¿no? Como puede ser justamente un encierro carcelario o en alguna institución de salud mental, por ejemplo. David era mi hermano, Emanuel era su amigo. El 23 de junio del 2017 ellos habían salido a festejar cerca de como puede salir cualquier pibe en esta ciudad, en todo el mundo, y se cruzaron con unos policías donde decidieron perseguirlos y ejecutarlos a balazos. Donde se inició un camino de lucha por justicia por David y Emanuel con la familia. Creo que la violencia institucional, depende de dónde estés, es la forma en la que te van a tratar. Si estás en un barrio de la ciudad, fuera de la zona céntrica, creo que en esos barrios es donde más se sufre la violencia institucional. Porque los pibes se juntan en la esquina, entonces viene el patrullero, te para, te requisa, si tenés un porrito te lo hace comer, si es hombre, mujer, o si es alguien de la comunidad, si es una persona transexual. Por ejemplo, tienen diferentes tratos. Porque si es un policía que es medio homofóbico, lo velamos un día viernes. El día sábado nos juntamos, como nos juntábamos todos los fines de semana, la familia completa, y decidimos iniciar lo que sería el camino hacia la justicia, lo que sería llevar a juicio a los policías implicados en todo el fusilamiento de David y Emanuel. Las víctimas de la violencia institucional, de alguna manera, responden, en cierto modo, a lógicas marco y macro que exceden por mucho el territorio argentino. Entonces, la linealidad es, en cierta medida, posible establecerla, pero también tenemos que tener ahí, creo yo, un reparo de no hacerlo de manera compulsiva, de no anteponer un sentido que creo que muchas veces se antepone de manera apresurada. Es muy sencillo, muchas veces, sostener que la violencia institucional es el derivado inmediato de la violencia estatal de los 70. Y eso, en cierta medida, tiene sentido y en cierta medida no lo tiene, ¿no? Porque una gran diferencia entre esas dos cuestiones, esos dos momentos históricos, está dada por
lo sistemático y lo organizado de la acción genocida, digamos, ¿no? La acción genocida tenía un objetivo concreto que estaba cumplido hasta con fechas, digamos, establecidas que había que cumplir. El objetivo del genocidio es, primero, cambiar las estructuras políticas y económicas del país y obviamente las estructuras sociales. Acá había en Puja dos proyectos políticos totalmente opuestos. Entonces, este genocidio se puede mirar desde que las Fuerzas Armadas no actuaron solas, porque sí, sino en el marco de ese proyecto político-económico en la que hubo muchos empresarios, muchos dueños de grandes extensiones de tierra, en la que se han beneficiado muchísimo con esta dictadura. Yo creo que no fue nada al voleo, evidentemente, pero en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros pesa una denuncia, y ahí aparece lo cívico dentro del golpe militar, hay una denuncia de mi patrón, que era Saverio Cayasi, Caferata 365 hasta la fábrica, un tal Tutolomondo, que es una fábrica por las afueras cerca de la circunvalación, y un otro patrón, Ludovico Beati. Entonces, en la cual decíamos que nosotros éramos comunistas, un sindicato comunista, terrorista, y bueno, y todas las cosas que te podés imaginar en cuanto a... Bueno, nosotros a esa patronal le hicimos la vida imposible, las luchas que pudimos realizar, huelgas, paros. Yo me daba cuenta que me estaban siguiendo, me he ido de mi casa, he vuelto, la cosa de los sentimientos hacia los hijos y demás, y en una de esas perdí. Esta planificación, digamos, de sistema represivo era más que nada para eliminar a los que ellos consideraban que era el enemigo. Y construyeron también un enemigo. Y esa eliminación era porque, bueno, éramos los que teníamos capacidad para organizar la resistencia a ese modelo político-económico. No es casual que fue más focalizada esa represión, y está en el libro Nunca Más, que el 30,07% más o menos de los desaparecidos son obreros. Porque la clase obrera es la que tiene esa capacidad organizativa, es la que iba a oponer resistencia, como fue la resistencia peronista después del 55, y bueno, así desaparecieron comisiones internas completas, delegados de fábricas, etc. La diferencia entre el ayer y hoy en la dirigencia tiene, valga la redundancia, la diferencia de la derrota. En aquel momento hablábamos que a los dirigentes se los aupaba desde las bases, te llevaban, era una ola, nadie dejaba de militar en una unidad básica, en un ateneo, incorporarse a las filas militantes de cualquier sector social, algo que lo contenga. Y entonces estaba esa cosa de la revolución, de los cambios, de los sueños. El hecho del golpe, el tándem cívico-militar, genocida, que primero con las armas y luego con el plan económico usó la figura del desaparecido para formatear un nuevo país, un nuevo bloque dominante, un nuevo sujeto social
con sentimientos de terror y exclusión perpetua. Esa es la diferencia. Si no, no hubieran podido implementar el plan de Martínez de Hoz, que era abrir la aduana, toda importación, y que eso significaba la destrucción de la industria nacional, que todavía tenemos las consecuencias, obviamente. Ese primer libreto que producieron los medios fue que David y Emanuel eran dos pibes que andaban robando, que tenían droga dentro del auto, que habían robado un auto en el casino. Fueron muchos títulos. Me recuerdo ponerle Canal 5 en medio de yo llegando a la escena preguntándome por qué lo habían matado a mi hermano, cuando yo ni siquiera sabía que mi hermano estaba muerto. Hay muchas personas que no denuncian, por ejemplo, los hechos de violencia institucional, no los denuncian porque por ahí no saben a dónde denunciar, o por ahí tienen miedo de que los vuelvan a parar, o que si se llegan a enterar los policías o las personas que lo violentaron se enteren y después lo van a buscar y anda a saber lo que le hacen. Entonces, por ese mismo miedo, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que no denuncian esos hechos. La verdad fue que a David y a Emanuel los persiguieron porque venían escuchando música con los vidrios polarizados y no detuvieron su marcha cuando una motorizada le hizo seña de luces o de balizas para que se detengan y los puedan revisar. Los recorrieron por media hora en la ciudad, de zona sur de Rosario. Entraron a Villa Gobernador Galvez, a Villa Diego, hasta que el auto chocó contra un árbol. Cuando el auto choca contra un árbol, se bajan 3 oficiales y disparan a mansalva. Al encontrarse que eran 2 pibes inocentes, que eran 2 trabajadores, no tuvieron mejor opción que plantarle pólvora en las manos, poner 2 armas en el auto y 2 armas que no funcionaban. Después, la investigación que hicimos familiarmente, nosotros tuvimos que salir a buscar cámaras, a buscar testigos, porque si no te ocupás, la justicia no se ocupa. Y la verdad que llegamos a tener una sentencia ejemplar gracias a la lucha familiar y a la lucha colectiva que hemos tenido con varias organizaciones y familiares de víctimas de violencia institucional. Muchas veces trasciende cierta lógica de la planificación, ¿no? De lo organizado. Lo que no debería llevarnos a pensar que ahí no hay ningún tipo de motivación o que ahí hay algo que escapa a lo sistemático. Es sistemático en la medida que está sistematizado, pero también en la medida en que muchas veces los actores que lo ejercen se encuentran en una especie de lógica que los antecede y que muchas veces les impide, digamos, actuar de otra manera. Entonces hay una linealidad, pero que hay que ponerla en tensión y hay que realmente suspenderla para poder entender realmente de qué estamos hablando cuando hablamos hoy día de violencia institucional. Uno podría pensar que el principal objetivo del Estado en términos del ejercicio de la violencia son los varones jóvenes pobres. Ahora bien, lo que ahí no se encuentra con facilidad es una práctica concreta a perseguir. Hay más una imagen, hay más un estigma, hay más un modo de ser que alguien no asume con conciencia, digamos, sino que simplemente es lo que le va pasando por su contexto, digamos, que después es penalizado o entra entre los márgenes de lo que debería ser reprimido, pero que no responde a un gran relato en términos de práctica política. ¿Sí? No se persigue a alguien por lo que hace, se persigue a alguien por lo que es, o se lo reprime por lo que es. También en los últimos 30 o 40 años, esa serie y esa homogeneidad fue variando, digamos. No es el mismo varón joven pobre que se persigue hoy al que se perseguía en el año 90, 94, 95. No es lo mismo post-2001, no es lo mismo post-crecimiento de las economías informales vinculadas al narcotráfico. Eso fue variando mucho, ¿no? Entonces, la homogeneidad
no está de nuestro lado, no es fácilmente ubicable y es algo que uno va construyendo en la serie, pero que también encierra muchísimas dificultades y muchísimas trampas para poder pensar realmente el fenómeno. Es importante organizarse para poder llevar adelante y poder luchar contra esto, porque si vas es algo que me enseñó la vida, que si vas solo y luchás solo, a veces te chocas contra algo que te va a frenar y no vas a poder avanzar. En cambio, si vos tenés gente o alguna organización o familiares o amigos que te apoyan y te acompañan en este camino de justicia, cuando vos te estás derrumbando, necesitas a alguien que te diga, no termina acá, hay que seguir. Y bueno, por eso uno busca o tiene que buscar gente que lo apoye, que lo entienda, que lo escuche. El dolor hay gente que no lo va a entender nunca porque lo entiende a aquel que le pasó, pero si tenés gente que te escucha y te banca y te dice, sí, es por acá por donde tenemos que ir, uno sigue y va hacia adelante. Es importante construir colectivamente con otros jóvenes porque cada joven, hombre y mujer que pasa por estos lugares, vemos que viven las mismas cosas que nosotros, les pasan las mismas cosas que nosotros y son muchos y muchas lo que estamos pasando es lo mismo. Por ejemplo, la violencia institucional, por ejemplo, la falta de trabajo, por ejemplo, querer estudiar y tener que estudio cómo, o ese tiempo de estudio voy a trabajar, o qué hago. Entonces, está bueno construir colectivamente para ver qué soluciones le damos a eso. El caso que puso en agenda nuevamente la violencia institucional fue el caso de Franco Casco, porque es un caso emblemático en la manera en la cual se actuó, digamos, el Estado, en este caso la Policía Provincial, pero también porque permitió, después de mucho tiempo, que confluyan familiares, lo que se suele llamar familiares de la violencia institucional, que es un término ahí polémico, pero bueno, personas que tenían familiares que habían sido asesinados por la policía, que confluyan en un común con organizaciones políticas de la ciudad de Rosario, que empiezan a acompañar este reclamo y a sugerir justamente que la provincia, digamos, pero puntualmente la ciudad de Rosario, había una práctica sostenida de violencia institucional que había que denunciar, digamos, y que había que promover acciones, primero que pongan de manifiesto que se estaba ocurriendo y segundo que lo impidan, ¿no? que permitan, digamos, que eso no suceda. Por supuesto, ese proceso sigue en vigencia, no concluyó. Yo pertenecía a lo que era en ese momento Barrio de Pie. Pertenecía ahí, trabajé mucho en mi infancia con el movimiento ese. Teníamos una huerta, teníamos una sala de juventud, un grupo de juventud de acá de Rosario. Y eso me llevó mucho a lo que tenía que hacer con lo que había pasado con mi hermano, o sea, sabías historia. Casos donde me faltan amigos, en donde ha pasado algo parecido con lo de mi hermano, entonces uno más o menos sabía cómo tenía que encarar la situación. Yo empecé a militar en realidad en los 72, 73, en una etapa, digamos que fue la más importante de la lucha del pueblo, donde la clase obrera logró el punto más álgido en la lucha contra el capital. Estos movimientos sociales y la clase en particular ha hecho una especie de docencia que fue logrando atributos a través del tiempo y logró coronarse sin una salida victoriosa, pero los asos, el choconazo, el rosariazo, el esplendor del cordobazo, fueron el pico más alto que logró esta lucha. Es el único momento de las crisis
en donde la clase obrera, hegemonizando a los distintos sectores de la población, le aplicó un duro golpe al bloque dominante. El Grupo Constructores Territoriales en Derechos Humanos es un grupo de pibes y pibas de diferentes partes de la ciudad de Rosario. Por ejemplo, yo soy de Las Flores, hay otros compañeros y compañeras que también son del barrio Las Flores. Hay compañeros y compañeras que son de barrio La Dueña, de barrio La Sexta. Cada uno de nosotros somos parte del Grupo Constructores Territoriales en Derechos Humanos. Hacemos recorridos en el Museo de la Memoria, en lo cual eso lleva a planificar, conocer el grupo, a ver cómo vamos a hacer ese recorrido, cómo afrontar ese recorrido, porque cada grupo que viene por ahí necesita algo diferente. La verdad que nosotros aprendimos mucho sobre los procesos de lucha que han tenido varios sectores, y no solamente las madres de Plaza de Mayo, sino muchos casos de violencia institucional, encuentros con familiares de otras provincias. Nosotros estamos acá en Rosario y hay muchos casos de violencia institucional, pero yo en el 2017 hice un viaje donde me invitaron a participar de un encuentro de familiares de víctimas de violencia institucional, y encontrarse con tanta cantidad de gente y madres que están sufriendo lo mismo que está sufriendo mi madre, es inmenso. Si uno se pone a contar todos los casos de violencia institucional que hay, creo que no te daría ni una calculadora la cuenta exacta de los casos de violencia institucional. Son 30.000 porque si no hubiesen desaparecido esa cantidad, tal vez el nuevo sujeto social, la nueva dominación, el nuevo formato de país que hicieron no sería igual. Necesitaban hacer esta masacre. No somos los sobrevivientes ni los organismos quien deben dar cuenta de cuántos son. Hay que abrir los archivos del Estado, de cada Fuerza Armada, de las fuerzas de seguridad, que se abran los archivos y entonces los contamos. Digamos. Yo creo que es una responsabilidad que se nos adjudica y que eso no nos corresponde. Demasiado que hemos hecho, muchísimo trabajo para decir, tenemos un montón de compañeros desaparecidos, 30.000, que también tenemos 10.000 muertos. Eso se habla poco, digamos, no se habla de tantos muertos. Mi cuñado, por ejemplo, fue asesinado, pero entregaron el cuerpo y por lo tanto no está computado como desaparecido, sino como asesinado. Creo que tenemos la responsabilidad nosotros de generar condiciones para que todo ese conflicto armado, y perdón el término que estoy usando, pero todo ese conflicto armado que estamos viviendo en la ciudad de Rosario, que se está llevando en la vida de muchísima gente, empieza a tener existencia al interior del campo de los derechos humanos. Creo que muchas veces nos está costando hacerle lugar, y nos está costando por dos cosas. En primer lugar, porque uno no puede fácilmente establecer que es el Estado quien está ejerciendo la violencia. Y en segundo lugar, porque la sociedad civil se está encontrando que no tiene herramientas políticas para frenar ese acontecimiento. Creo que si a tiempo no reaccionamos y no hacemos un lugar a ese fenómeno que se está dando, va a ser muy tarde cuando queramos reaccionar. Cuando entré en la Secretaría de Derechos Humanos, ahí, digamos, pude, digamos, no solamente trabajar, sino poner en práctica mis convicciones, lo que yo creía, y, digamos, la militancia pasa también por el trabajo. Digamos, yo muchas veces hago recorridos, visitas fuera del horario, porque creo que lo tengo que hacer, porque creo que eso se tiene que transmitir. También es
la reivindicación, que la hice toda la vida, de la militancia de los 70, de quiénes éramos en cuanto cuando podía, hablar siempre de la cárcel, de la resistencia en la cárcel. Siempre va a haber momentos muy difíciles, pero siempre hay que mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Eso lo aprendí en la cárcel, lo aprendí porque nunca perdimos el humor, nunca perdimos quién es el enemigo y qué es lo que quiere destruir de nosotros, que es justamente la alegría de vivir. La memoria es para que la gente se acuerde qué pasó, por qué pasó y quiénes lo hicieron. Que quede reflejada la lucha, en ese caso, que llevaron adelante quienes la hayan hecho. En nuestro caso, la lucha de justicia por David de Manuel, que quede reflejada por qué fue, por qué pasó y por qué existió ese camino de justicia al cual llegamos. Memoria es para que él siga existiendo, para que él nunca desaparezca. Y mientras yo viva, su memoria no se va a apagar.